Buenos Listo. días. Buenos días. Presentamos el grupo 4, datos de análisis de primer objetivo, la unidad didáctica de representación decimal de los números racionales. El objetivo, pues, la formulación es la siguiente: formular representaciones de los números racionales, fracciones, decimales y porcentajes, y realizar conversiones entre ellas con el fin de resolver problemas en contexto de aumento, reducción o transformaciones de una cantidad. Para este objetivo aplicamos la tarea T11, Campo Alegre Cajazán, y la tarea T12, Olimpiadas de Matemáticas. Bueno, entonces, de acuerdo a la hoja de T1, elaboramos una tabla como a modo de resumen para extraer los datos de los resúmenes de camino de aprendizaje, el porcentaje de ellos, la cantidad de estudiantes que manifestaron una activación nula, los errores asociados a ellos, y como último, en la última columna, el resumen de la activación de los criterios de logro por porcentaje, que son los que nos presentan en la hoja de resumen del archivo ACETOS1. Entonces, acá encontramos el análisis de la tarea T11, pues nosotros solo teníamos previsto un camino de aprendizaje que empieza desde el criterio 1.1 y finaliza en el criterio 1.20. Los porcentajes que encontramos acá son los que ellos activaron, en este caso en una activación total sin incurrir en errores. Aquí encontramos el porcentaje de cada criterio de logro con el alcance que tuvo cada uno de ellos. Por ejemplo, el criterio 1.1 se logró con el 96% en que los estudiantes lo lograran, ya sea con una activación total y parcial. El camino de aprendizaje desde 1 hasta 20, logramos que si el 52% de los estudiantes lograran resolver la tarea de manera completa, y tenemos que en este caso el 48% de los estudiantes no lograron resolver la tarea porque ellos manifestaron una activación nula, por ejemplo acá en el criterio 1.9, que trata sobre la conversión de la expresión decimal periódica mixta a porcentaje. Acá se hubo una activación nula del criterio 1.6, que es determinar una expresión decimal periódica, y acá una activación nula, que es cuando ellos tienen que abordar el algoritmo de la división. Y encontramos una estudiante que no avanzó desde el primer criterio de logro, que era formular, le cuesta extraer los datos, poder relacionar la información que se le presenta, el contexto. Entonces, estos últimos criterios que están aquí enunciados están acá con sus errores asociados. El mayor error que se presentó fue el E60, porque el criterio 1.9 fue el que presentó mayor porcentaje en una activación nula. Aquí encontramos los porcentajes de los resúmenes de la hoja de resumen. Por ejemplo, el 55% se logró con la activación de los logros, el 22% con una activación parcial. En conclusión, pues tenemos que el 74,4% se lograron activar los criterios del logro que de este camino de la tarea de aprendizaje. Y en el 6,9% se activaron ciertos criterios que corresponden al 6,9% de la activación nula. Y los criterios que no se lograron activar, puesto que, digamos, si quedaron en una activación nula, pues en consecuencia los demás no se activaban. Entonces, hay un porcentaje del 15,8%. Para la tarea 1.2 nosotros teníamos previsto lo de los bloques multibase para que ellos aplicaran lo del porcentaje, identificaran, por ejemplo, con una muestra de 100, ellos ubicaran muestras inferiores a 100 en ese bloque multibase, reconocieran la centésima, la décima y la unidad entera. Entonces, teníamos previsto esos dos caminos de aprendizaje y también teníamos previsto este camino de aprendizaje que concierne a lo de la recta numérica. Ningún estudiante lo aplicó, ningún estudiante lo abordó por la recta numérica de considerar la unidad entera 30 estudiantes, dividir luego 10 partes y luego tomar los porcentajes, ninguno. Solamente aparecieron dos caminos de aprendizaje nuevos, que fueron estos, no estaban concebidos en el grafo, que es, por ejemplo, plantear el porcentaje en expresión decimal o plantear el porcentaje como una razón porcentual, y pues de esta manera también determinar la cantidad de estudiantes que representaba cada porcentaje de esa totalidad. Esta solución que nosotros vemos acá fueron las que activaron los estudiantes que llegaron a una activación nula, que no pudieron manipular lo que fue lo del bloque multibase y la representación geométrica. Ellos dieron este tipo de solución. Entonces acá encontramos la tabla de ellos. La tarea 1.2 tuvo mejores resultados que la tarea 1.1. En la tarea 1.1 salieron diversos errores, bastantes, como ya lo vimos, y en la tarea 1.2 el 69% logró
o sea, todos lograron resolver la tarea, pero el 69% se ubican entre una activación total y parcial, donde el 81,4% lograron activar esos criterios de logros. En la activación nula están los 31 estudiantes que, digamos, tuvo una activación nula en el criterio 1.14 que hace referencia a solucionar la tarea por el bloque multibase, porque incurrieron en el error E54. Y el criterio 1.19 hace referencia cuando ellos utilizan la representación geométrica para poder solucionar la tarea, pues incurrieron en el error E90. Y entonces tenemos que estos estudiantes que están en una activación nula sí lograron resolver la tarea, pero no con los caminos previstos que nosotros teníamos, sino con el camino de aprendizaje que surgió, que era el de plantearla el porcentaje como una fracción, como una razón porcentual y luego calcular esa fracción de ese número. Entonces, en el nuevo el grafo del criterio de la tarea T11 se mantiene, no se cambia. El grafo de la tarea T12 sí surgieron dos caminos de aprendizaje. Los ubicamos en el sistema de representación numérico porque tiene que ver con representaciones numéricas. Entonces, por ejemplo, salió el criterio 1.2, que es utilizar la conversión de porcentaje a fracción y luego utilizar esa representación fraccionaria como operador al multiplicarla por un número. Y el otro camino de aprendizaje es utilizar la conversión de porcentaje a expresiones decimales y luego utilizarla como operador al multiplicarla por ese número. Los demás sí estaban previstos. El único que no se activó fue el 1.15, que ya lo mencioné, el de la recta numérica. Acá presentamos ahora de la tarea T11 y la tarea T12, nosotros obtuvimos el 72,6% de activación de promedios entre la tarea 1.1 y la tarea 1.2. La tarea que más presentó pues promedio fue la tarea 1.2, que se facilitó un poco más, y la tarea 1.1 fue la que tuvo más dificultades, o sea, se presentaron más errores. Nosotros cuando traducimos esto, digamos, a la escala del sistema de calificación de nosotros, porque digamos en este caso el 100 sería el 5 para nosotros en notas. Nosotros notamos que estos desempeños caen en un desempeño básico con un promedio de 3.7. En este caso presentamos ya global del objetivo 1. Hay un promedio del 78%, está por encima pues del 50%, que es lo que se logró de activar los criterios de logro. Y en activación nula tenemos el 11,9%. Bueno, aquí tenemos los procesos matemáticos que se refieren que el proceso de formular fue el que se dio más. Eso lo concebimos porque desde el criterio 1.1, 1.2 y 1.3 que concierne a formular, luego a seleccionar qué estrategia le sirve para que usted la proponga o la plantee, y también para que usted la aplique, pues tiene que implicar el proceso de formular en esos criterios. Ustedes fueron los que más apuntaron y los que tenían pues más ponderación. En el emplear, pues lo vemos, este proceso lo vemos más que todo a partir del proceso 1.4, 1.6, 1.7, porque es donde ellos empiezan a establecer las distintas representaciones, de ver la representación racional decimal, luego como, bueno, fracción decimal y porcentaje. Y el interpretar, pues tuvimos un bajo porcentaje porque hubo, digamos, una activación nula en la cual, digamos, el 48% no alcanzó a llegar a solucionar la tarea. Entonces, fueron muy escasos, que solamente el 52% se alcanzó a lograr resolver la tarea, y este proceso, digamos, sí, como que bajó. Acá tenemos las activaciones de cada capacidad matemática según en ese proceso. Las más altas son diseño, matematización y representación. Todas están por encima del 50%, pero como yo les digo, ubicando esto en el sistema, digamos, de nosotros de calificación, esto sería un desempeño básico. Bueno, acá tenemos los aspectos afectivos, son 3 expectativas afectivas. La expectativa 1 hace referencia a que ellos encontraran contextos cotidianos, pero que ellos, digamos, se fomentara el interés por medio de esos contextos, donde, digamos, esos contextos les sirven a ellos para tomar decisiones a través de las representaciones racionales, y que valoren esa utilidad en las conversiones, que es el 2, en esos contextos cotidianos, y le encuentran el significado de esas representaciones. Entonces, todas esto tienen un promedio de media en este caso,
encontramos, pues, concierne al desempeño básico que mencionamos, pero pues superan ahí el 50%. Por último, tenemos los factores motivacionales. Encontramos, por ejemplo, pues en la percepción del profesor muy alta, pero en las estudiantes alta. En la de ¿sabía por qué? ¿Para qué resolver la tarea? Tenemos que, pues de acuerdo que el 52% y el de la tarea de la 1.12, el 69% logró resolver la tarea, casi no lo tenían, o sea, podemos decir que casi no se tenía claro cómo abordar la tarea o por qué. Sí reconocieron con una escala alta que pedían conocimientos previos, por ejemplo, cómo plantear la fracción, las partes de una fracción, cómo se interpreta la fracción en términos de cociente para identificar su dividendo, su divisor, sí, cosas de ese estilo. El tema, digamos, 3.5, no les pareció, pues según esto, no es tan interesante, pero se concierne con el reto motivante que fue el más bajo, que por ejemplo algunos estudiantes como requería pues analizar, pensar, interpretar, pues causaba como decir estrés y entonces como que no avanzaban o no lograban superar esas dificultades. Y pues eso, el generar esto, un reto, pues eso sí le permitió interactuar pues con los demás. Listo.